Hola, hola, soy Ricardo Vázquez y te doy la bienvenida a este podcast, Conversando con, donde hablaremos de todo tipo de temas, tales como relaciones, amigos, experiencias de vida, testimonios, matrimonio, noviazgo y mucho más. Que sé que alguna vez has escuchado sobre todo esto, pero te garantizo que nunca lo has oído como aquí lo harás. Conversamos sin guión, sin preguntas planeadas, hasta sin pensar en el tiempo de grabación. Porque lo que pretendo es hablar de la forma más normal posible y que todo fluya naturalmente, como si estuvieras aquí conversando con nosotros. Así que sin más preámbulo comenzamos este episodio en 3, 2, 1, ya. Muy bien, iniciamos otro programa de Conversando con esta oportunidad, o en esta oportunidad más bien contamos con el pastor Elkin de la Iglesia Cuadrangular de Naranjito en Quepos, distrito Naranjito, Cantón Quepos, provincia de Punta Arenas, ¿verdad? Sí, Un placer que nos acompañe hoy y a quien te escuche también y nos ve. La verdad estoy muy contento de que puedas conversar hoy conmigo y conocerte más y saber de tu vida, cómo ha sido Dios o cómo ha trabajado Dios en tu vida, conocerte más, tu familia. Ah, Primeramente me gustaría saber de dónde viene el pastor Elkin, dónde Dios lo trajo a este mundo, en qué barrio, en qué lugar, dónde nació. bueno, muchas gracias Ricardo por esta oportunidad y a todos los que nos escuchan y nos ven también por esta hermosísima bendición. Bueno, yo nací en la zona sur, nací específicamente en Ciudad Neily, en el hospital de Ciudad Neily. Un 11 de enero de 1986 vine a este mundo. Eh, Ahí pues nací porque era el único hospital que había en ese momento allí cerca, ¿verdad? De la zona y además nosotros vivíamos, o mis papás vivían en Paso Canoas, en la frontera con Panamá. Entonces, desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Que ese hospital pues existe, allí específicamente fue donde nací. Yo siempre he dicho que quizás eh, no nací en la iglesia porque no, no había culto ese día, ¿verdad? Pero porque siempre fue el punto donde siempre mi familia se concentró, pero específicamente nací en Ciudad Neily, en la zona sur, ahí en esa parte del distrito de Corredor, que es del cantón de Corredores, que pertenece a toda esa parte, toda esa área ahí de Paso Canoa, La Cuesta, Laurel y todos esos demás distritos que están allí en Ciudad Neily. Es decir, desde que naces estás en la iglesia, por así decirlo, como bueno, ya lo mencionaste, ¿verdad? Bueno, nací en un hogar Ajá. medio cristiano, porque pues mi mamá sí estaba en el Señor en ese tiempo, mi papá no, de hecho, bueno, aún no todavía, pero por influencia de mi abuela materna, que es la que fue la que siempre estuvo cerca de mí. De hecho, mucha etapa de mi vida la desarrollé siempre con ella. Nunca fue en mi casa, casi muy poco tiempo. Aunque sí viví con mis papás mucho tiempo, pero sí nací en un hogar, y por eso digo medio cristiano, porque mi mamá pues estaba allí en el Señor, teníamos siempre la influencia de mi abuela, pero no era en realidad completo porque pues no era toda mi familia la que realmente estaba en ese momento en el Señor, y pues ahora todavía mi papá pues está en ese proceso, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Y toda tu niñez, tu adolescencia la pasaste ahí? No saliste Sí, ahí, sí. no, toda mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, una gran parte de mi juventud todavía la pasé allí. Específicamente vivimos en dos barrios. Viví en barrio San Jorge, que es el barrio ahí de la frontera, bueno, para los que conocen, ¿verdad? Y del famoso City Mall para arriba, de hecho, por ahí está la iglesia cuadrangular.
una de las iglesias cuadrangulares que hay por ahí. Ese fue el barrio donde yo crecí, digamos, una parte de mi niñez, porque luego mis papás obtuvieron casa en otro lugar y muy cerca, que es un lugar que le llaman El Triunfo o por Darizara, que por ahí también tenemos otras iglesias, algunos que conocen por ese lado allí. Y entonces me crié como entre esas dos partes, porque eh, aunque la mayoría del tiempo yo estaba con mi abuela materna, pero a veces estaba en mi casa, entonces mi papá me llevaba desde la casa cuando él iba para su trabajo para yo ir al kinder a otro pueblo, como por ejemplo, digamos, no sé, que yo viva en Manuel Antonio, pero vaya al kinder hasta Quepos. Entonces mi papá bajaba a Quepos a trabajar, como decir un ejemplo, ¿verdad? Y él me llevaba, entonces me dejaba, y de ahí yo salía hacia la casa de mi abuela. Por eso es que siempre toda mi vida, hasta hace un año y un poquito que mi abuela partió con el Señor, tuve siempre la influencia de mi abuela. Entonces mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud la hicimos ahí, en esos dos sectores que están muy cerca de la frontera con Panamá. Ah, ok, ok. Es decir, sí, sí, usted estaba al límite del país, en la pura frontera. Ahí creció, ahí pasó su adolescencia. Luego, ¿por qué saliste? Por qué saliste de esa zona del país? Bueno, salimos hacia Ciudad Neily a vivir, ya en la parte más central, digamos, de Ciudad Neily. Eh, Recuerdo que para ese tiempo, pues ya estaba yo ya saliendo, digamos, prácticamente de la secundaria. Entonces, mis papás se trasladaron a vivir allá. Mi hermana ya estaba por ahí también trabajando y entonces estuvimos un tiempo por ahí. Aunque siempre viajaba a la frontera, ¿verdad? Siempre viajaba porque mi abuela estaba ahí, ya, pues eso fue muchísimo antes de que su salud se empezara a deteriorar y pues ella ya tuviera que salir hasta otros lugares a, a verse la parte de salud, específicamente una tía que tenemos en Pérez Celedón. Ujú. Entonces, pero casi siempre me mantuve por ahí. Salimos hacia Ciudad Neily porque ya mi hermana estaba por ahí, luego mis papás también, yo había conseguido, después de que salí de la secundaria, un trabajo, como mi tercer trabajo, fue ya estando allí en Ciudad Neily, este, y entonces pasé parte de mi juventud, digamos, por decirlo así, ya entrando a la parte adulta, estando ya ahí específicamente en Ciudad Neily, hasta que pues me casé y viví un tiempo por ahí, luego salí ya definitivamente de, de Ciudad Neily, ¿verdad? Ok, ok. Ah, estando en Ciudad Neily fue donde te casaste, digamos, viviendo en Ciudad Neily. Sí, Sí. viviendo en Ciudad Neily, yo estaba ya viviendo en Ciudad Neily. Bueno, anterior a eso, pues había pasado una etapa ministerial que empezó a los Ah, 19 años, pero cuando me casé sí estaba en Ciudad Neily, no estaba en ese momento en el ministerio, ya había pasado un tiempo en que había estado como en stand-by, ¿verdad? Porque yo no nací en la iglesia cuadrangular, ujú. nací en la iglesia metodista y ahí fue donde tuve mis primeras experiencias ministeriales, pero ya estando en Ciudad Neily, mi tercer trabajo, uno de los más estables que he tenido, fue cuando estando en la iglesia cuadrangular, que fue bien vacilón la forma como llegamos ahí, entonces ya conocí a mi esposa y toda la situación, hasta que estando en Ciudad Neily ahí, entonces me casé. Una pregunta vacilona. Cuando vos conociste a tu esposa, ¿sabías que era hija de la supervisora o en nacional? ¿O en ese entonces no era todavía supervisora nacional? No, en No. ese entonces ella no era supervisora. Creo, porque la memoria, si la memoria no me falla, ¿verdad? Porque tengo tantas cosas en mi cabeza. Creo que mi suegra era supervisora de la zona, de esta zona donde estamos nosotros ahora, de la zona 2. Si Mm. no me equivoco, estaban pastoreando en San Luis, en barrio San Luis, en En Punta Punta Arenas. Arenas. Ajá. Sí, pero no, en ese tiempo mi suegra no era, eso fue ya estando ya casados nosotros, que ya ella pues entró en esa etapa, pero no sabía, sí sabía que era la hija
digamos, de una pareja de pastores que tenían muchos años de estar en la iglesia cuadrangular. Yo anduve mucho tiempo en misiones, anduve mucho tiempo en la parte de misiones. Entonces, cuando yo empecé a conocer a mi esposa, eh, eso, ¿verdad? Que lo vacilan a uno, y entonces me decían, ella es la hija de fulana y es la hija de fulano, y como mi suegra, ¿verdad? Pues todo el mundo la conoce y por su manera de ser y demás. Entonces, a veces me vacilaban, a veces les gustaba molestarme con eso, pero en realidad no sabía bien quién era realmente mi suegra, porque yo había tenido acercamiento mucho con mi suegro, porque en Ciudad Neily, en aquel tiempo, cuando yo fui oveja allá, en la iglesia cuadrangular, hacían muchas convenciones. Entonces, como llegaba toda la gente de todo el país, entonces ahí tuve algunos acercamientos, pero fue con mi suegro, y en misiones también me lo topé un par de veces por ahí, pero con la suegra casi no. De hecho, hubo un proyecto que una vez fuimos al lado de Turrialba, que mi esposa estuvo en ese proyecto y estuvo ahí en la construcción, y estuvimos ahí haciendo, y nunca jamás me di cuenta, ni la vi, ni recuerdo que la vi, y unos años después estábamos mirando una fotografía que nos habían tomado en un río, que fuimos más abajo a compartir un rato ahí. En ese tiempo, mi pastor era Hugo Aguilar, que estaba en Ciudad Neily, y cuando nos quedamos viendo esa foto los dos, pero ¿cómo que usted estaba ahí? Yo no me di cuenta. De hecho, teníamos rumbos diferentes. Yo hasta estaba en otra relación y ella también, pero ahí nos vimos y nos dimos cuenta que cómo trabaja Dios de vacilón, ¿verdad? Porque nunca supe, ni siquiera recuerdo que la haya visto en ese proyecto. Fue bastante vacilón. Wow, sí, ¿verdad? ¿Cómo pasan las cosas a veces? Y el mundo es tan pequeñito y de verdad que curioso. Ahora una pregunta que sé que muchos les gustaría hacerla. ¿Cómo separar o cómo entender esa relación de jefe, por decirlo de alguna forma, y de suegra y de suegros a la vez? Porque hay gente que le cuesta mucho entender eso y separar esa situación. ¿Cómo es tu vida sabiendo que tienes, porque vos sos el pastor de una iglesia, ¿verdad? Y tienes que rendir cuentas a ella como supervisora, pero también es tu suegra. ¿Cómo se trabaja eso o cómo se hace? Porque es curioso, es curioso. Sí, sí. Bueno, esa pregunta me encanta porque es bastante vacilón. Y quizás quiero remontarme un poco atrás, Ricardo, porque yo pienso que eso va mucho en la formación que uno haya tenido. Mi Correcto. pastor, quien aún vive todavía y es todavía pastor en una iglesia en Liberia, Guanacaste, bueno, a quien amo profundamente con todo mi corazón, su familia, sus hijos, todo, todo. Siempre aprendí de mi pastor, el aprender a separar eso, porque aunque inclusive yo lo veo a él hasta como hasta como familia en mi carne, aunque no lo es, pero siempre para mí es la parte de mi pastor. Yo siempre lo he llamado mi tío y hemos tenido una relación muy, muy cercana. Siempre de él aprendí eso. Y es vacilón porque yo creo que al estar uno en esta posición, realmente, eh, cuando uno aprende eso en madurez, no es que seamos completamente maduros porque nos falta mucho para llegar a eso, pero sí creo que a veces le cuesta más a la gente de afuera que a nosotros, ¿verdad? Porque sí realmente he logrado entender que cuando yo he tenido que estar en una posición de respeto, no digo que por esto cuando estamos en familia la de respeto, no, no, sino que la relación de familia, y vieras que es curioso, Ricardo, porque inclusive hasta las conversaciones, la forma de vacilar, cuando estamos en casa es completamente diferente, ¿verdad? Y yo creo que a mí me ha ayudado mucho, y tengo que confesarlo muy abiertamente y con mucha alegría en mi corazón, me ha ayudado mucho la madurez de ellos también como pastores, de mi suegro, de mi suegra. ¿Por qué? Porque inclusive yo soy un pequeñito a la par de ellos, ¿verdad? De la experiencia y tantos años que ellos tienen. Entonces me ha ayudado mucho porque en cierta medida eso también en momentos cuando quizás yo me he querido atribular por esa situación que me estás mencionando, ellos me dicen, no, tranquilo, vamos por aquí, no hay nada que perder, estamos
porque en realidad de ellos también he podido aprender muchísimo en esa área, porque claro, si usted me lo pregunta de una manera directa, es súper complicado, ¿verdad? Es súper complicado porque pues siempre hay esa línea, ¿verdad? O ese pequeñísimo hilo conductor ahí de que por la relación, ¿verdad? De familia, pues nos jala, pero vieras que yo pienso que cuando uno llega a alcanzar esos niveles de confianza y de madurez, y de hecho yo siempre vacilo a mi esposa porque a veces mi esposa me dice, qué barbaridad, a veces yo veo que usted se lleva mejor con mis papás que yo, no porque ella se lleve mal, sino porque la relación que realmente hemos hecho es muy, muy estrecha y nos ha permitido aprender a sobrellevar eso. Entonces, creo que cuando uno logra eso, se vuelve fácil y se vuelve menos frustrante que si quizás hubiera ahí porque la sociedad siempre nos vende la idea, ¿verdad? Que la relación entre los suegros y los yernos y las nueras a veces no es muy buena, pero yo realmente puedo decir que Dios me ha bendecido muchísimo y hemos aprendido realmente a sobrellevar esta relación porque se lleva su rato entender que hay momentos en que ella es mi pastora, es mi supervisora y hay momentos en que es mi suegra y hemos sabido realmente llevarlo de una manera genial, ¿verdad? Genial. Sí, eso que dices tiene mucho sentido. Entender, entender en qué momento es mi suegra y en qué momento es mi supervisora. Y a veces ahí es donde fallamos, tal vez, que no se puede combinar. Hay que entender que hay partes y momentos exclusivos para una cosa y para otra. Y, y eso trae paz, como dice usted, si los maneja como lo estás manejando vos, trae paz y trae confianza y hasta más bien es beneficioso, porque qué mejor pedirle consejos a ella, digamos, en esta parte ministerial, como dices vos, porque si no hubiera tanta confianza sería más difícil pedir consejos. Entonces, wow, excelente consejo para aquellos que tal vez en algún momento están pensando casarse con una hija de pastor, qué sé yo, que sigan ese consejo tuyo porque está muy, muy interesante y muy bueno, la verdad. Gracias por dar eso. Vos llegas a Naranjito como pastor, ya casado, ¿verdad? Ya en vía matrimonial. ¿Cómo fue ese paso? ¿Ya vivías en la zona de Quepos o estabas en Ciudad Neily todavía? ¿O cómo fue? No, cuando nosotros se nos plantea el reto de venir acá, estábamos viviendo en Pérez Celedón. eh, Veníamos pasando por una etapa un poco difícil como familia. Bueno, hasta ese momento, pues éramos mi esposa y yo porque no teníamos a nuestro pequeño todavía. Cuando pasamos por ese periodo, pasé un periodo bien difícil, que estuve de hecho 8 meses sin trabajar, sin poder conseguir un empleo. Entonces, debido a esa razón, entonces nos vinimos de Ciudad Neily, nos vinimos a Pérez Celedón. En ese momento, mis suegros estaban en Pérez Celedón y estaban impulsando lo de la iglesia de Pérez y cómo estaba todo el asunto ahí. Entonces, empezamos a congregarnos ahí, a ayudar, este, para la, para la fecha en que ya la iglesia pues estaba retomándose, ¿verdad? Porque todos conocemos la historia de la iglesia de Pérez, pero ellos estuvieron un tiempo ahí. Para ese periodo ya mi suegra pues estaba en la supervisión nacional, entonces ellos tenían que salir mucho y hacer algunas cositas, ¿verdad? Y sus obligaciones, que normalmente eran entre semana, porque fin de semana ellos pues eran muy responsables a la iglesia, entonces siempre estaban el fin de semana en la iglesia, no descuidaron nunca esa parte. Sin embargo, habían momentos en que habían situaciones, ¿verdad? Entonces, para gracia de Dios y misericordia de Dios, pues yo llegué a Pérez Celedón, estuvimos un tiempo ahí también buscando empleo, conseguí un empleo y entonces empezamos a ayudar en la iglesia, mi esposa y yo ahí a lo que podíamos, ¿verdad? En el tiempo que estuvimos allí, este, cuando mis suegros no podían estar por alguna razón, ¿verdad? Entonces, pues nosotros nos hacíamos cargo, yo me encargaba de predicar y pues mi esposa me apoyaba ahí, hacíamos ciertas actividades para seguir atendiendo a la gente y un día pues nos visitó el supervisor
y nunca supe nada porque no me dijeron nada estando en Pérez Celedón, fue una sorpresa en realidad, y aparte de una sorpresa fue un reto muy grande porque fue cuando fuimos al primer semillero que asistimos. De hecho, yo estoy entre la primera generación, recuerdo que fue en Jicotea y yo al hermano casi no lo conocía, ¿verdad? Pues le conocía la faceta que tiene el pastor Jerónimo, muy buena de cocinero, ¿verdad? Porque pues él tiene esa mano tan hermosa que Dios le ha dado en la cocina, ¿verdad? Y pues ahora como nuestro pastor de zona también. Pero no sé, de un pronto a otro estábamos en el semillero en Jicotea y yo estaba ahí con creo que estuve con unos días libres, no recuerdo, o no recuerdo si todavía no estaba trabajando, no recuerdo bien, pero recuerdo que fuimos allá, mi suegra me impulsó y fuimos y una tarde estando allá me dice, el pastor Jerónimo quiere hablar con usted. Y yo decía, oh Dios mío, ahora sí. Eh, bueno, hey, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué será el asunto? Y fueron tiempos bastante cansados porque se sabe que eso son clases intensivas, muy motivadoras, pero intensivas. Y ya al final de la noche el hermano se sentó a hablar conmigo y conversamos y entonces le dije, bueno, pastor, yo le agradezco, voy a conversarlo con mi esposa, necesitamos orar y conversar para ver qué realmente es lo que quiere el Señor, porque obviamente no nos vamos a mover si mi esposa no está de acuerdo, porque este es un asunto de dos. Entonces, pasamos ese tiempo, stand-by ahí, hablamos con mi esposa, ella estuvo de acuerdo, oramos y pasamos todo el proceso que hay que pasar, ¿verdad? Y entonces en el 2018, un 5 de enero del 2018, llegamos acá. Nos trasladamos desde Pérez Celedón para acá. Ya veníamos con nuestro pequeño, que ya tenía 4 meses de haber nacido. Este, y un 5 de enero, como a las 12:30, por ahí creo que fue 1 de la tarde, llegamos acá, a Naranjito, a empezar esta aventura, a empezar esta travesía que no ha sido fácil, pero que creo que Dios nos ha dado la fuerza y la fortaleza para llegar hasta donde estamos y Dios sabrá también hasta cuándo estaremos por aquí. Es vacilón porque al principio yo le decía, habíamos venido a ver y yo le decía a Linda, uy Dios mío, que este lugar está bastante largo. Bueno, al principio me gustó y después de unos días de estar viviendo aquí, yo decía, uy, Señor, ¿a dónde me vine a meter yo? Yo no sé si recuerdas, porque no estaba la carretera todavía en ese tiempo, estaba ya como en su parte final para que la pavimentaran, pero eran unos polvazales. Y recuerdo que mi esposa me vacilaba porque me decía, y eso que usted no vino antes, como era. Eran unos huecos cuando uno, dice, Sí, cuando uno iba en el bus y los buses que habían eran feísimos y entonces los buses en el piso tenían un hueco y uno veía los charcos y ella sí porque ella había vivido una etapa anterior de la primera vez que mis suegros habían estado aquí en la central como pastores. Y bueno, yo dije, bueno Señor, gracias porque ahora nos estás dando la carretera nueva porque si no esto es terrible, terrible. Y es te cierto, puedo es decir, cierto. La claro, y calle era, te la puedo calle, decir que casi 3 años después ajá, ajá. estoy enamorado de Naranjito y ojalá que pudiera quedarme mucho tiempo más y solo Dios sabe, pero hasta para vivir, porque es preciosísimo, es muy lindo acá. Sí. Sí, es cierto. Hace unos años atrás, como dices, yo sí, porque soy de la zona y conocí, y cuando eso no era calle, era una quebrada que se secaba en verano y, y en invierno lo volvía a crecer. Y sí, los hoyos era algo, wow, inmenso. Y, y uno decía, wow, ¿cómo se puede transitar? De ejemplo, de Quepos a Londres, que es donde vivía yo, podían durar 20, 30 minutos o más. Y ahora es un lapso que usted lo hace en 10 minutos, 15 minutos. Pero sí era, todavía a veces duraba hasta más, ¿verdad? Dependiendo del tiempo. Pero sí, la zona para vivir, como dices vos, ya después de varios días es muy bonita. Y supongo que también llegar a un pueblo nuevo y aparte, no solo es llegar, porque para ustedes tenían que llegar de una vez a trabajar. Pues no era llegar a estacionarme, conocer los vecinos, conocer el barrio, no, no. Llegamos hoy y mañana tenemos que empezar a trabajar en la obra y supongo que eso es complicado y con un hijo pequeño. Entonces, no es lo mismo soltero, ¿verdad? Que ya con familia, con niños. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación?
en Naranjito, ya que ya van a cumplir 3 años dentro de unos meses, pero ¿cómo fue ese proceso de adaptación de nueva iglesia, de ser pastores? No sé si había sido pastor general alguna vez, bueno, ayudaba, pero no sé si, pero ese proceso, ¿cómo fue? De hecho que sí, sí, Sí. ya yo había tenido, ya yo había tenido eh, a cargo, ya había empezado mi ministerio como pastor general a los 19 años, había estado activo de los 19 a los 22 años, este, pero igual, toda experiencia fue diferente. De hecho, ahorita que usted me pregunta eso, estoy recordando de ahí y me veo un poquito revisando que el 5 de enero del 2018 cayó viernes y el sábado ya había culto. El sábado ya había Wow. culto. Entonces, bueno, el pastor que estaba saliendo pues había dejado un programa ahí hecho, ¿verdad? Pero ya el sábado, imagínense, todavía el sábado uno no tiene nada acomodado en la casa, no tiene muchas Ujú. cosas que están adaptándose, ¿verdad? Y ya el sábado había que entrar en servicio. En ese tiempo, nuestra iglesia tenía servicio general los sábados, ahora no. Después de unos años habíamos hecho después de estos 2 años, casi 3, hicimos unos cambios ahí, pero teníamos culto general y entonces era así como rápido, ¿verdad? Acomode lo que puede la ropa y para que deje ropa a mano y ya el sábado al otro día había que estar listo porque ya había culto. Realmente fue bastante, tal vez la palabra puede ser como atareado, porque entre que uno se acomoda y estar acá cerca, era mi primera experiencia como pastor viviendo tan cerca de la iglesia, digamos, tan cerca del templo, porque nunca había tenido esa experiencia, siempre había vivido, como decir, digamos, por ejemplo, en Villanueva, y yo vivía en Villanueva y pastoreaba, y el templo pues estaba en Naranjito. 5 Pero, kilómetros de distancia, más o menos, sí, sí. exactamente, pero fue vacilón porque fue bastante atareado empezar, igual siempre el nerviosismo de la gente, tanto de uno con la gente y la gente con uno, ¿verdad? Teníamos una cierta bendición, y digo cierta porque fue algo que también nos ayudó a construir mucho de lo que hoy Dios nos ha permitido lograr, y es que por esta situación de cómo Naranjito empezó a ponerse, como Naranjito empezó a ser más atractivo para vivir y demás, habían algunos hermanos que se habían venido a vivir a Naranjito que habían sido de la iglesia central. Entonces, en el tiempo en que mis suegros habían sido pastores en la central, entonces conocían a mi esposa. Entonces eso nos ayudó mucho, fue una bendición muy grande y sigue siéndola todavía aún, que nos abrió un camino también bastante bueno porque pues también por parte de mi esposa ahí tuvimos esa bendición de acoplarnos un poco más rápido, este, porque estos hermanos que venían de la central pues inclusive habían visto a mi esposa súper niña porque ella llegó aquí eh, creo que de 5 años, si no me equivoco, la primera vez, y se fue cuando tenía como 18, entonces fueron bastante años, fueron 13 años que estuvieron aquí. Entonces, esos hermanos que estaban aquí la conocieron desde muy pequeña y demás, entonces eso nos ayudó mucho. El reto siempre fue grande porque es un asunto que pues uno al final, a la hora que usted se sienta, ¿verdad? Y analiza, aunque todo es por la misericordia de Dios, pero siempre hay está ese miedo, está ese temor, ¿verdad? De la nueva experiencia y demás, pero sí realmente eso nos ayudó muchísimo porque hizo un camino también en el que hoy podemos decir que Dios trabajó mucho también en esa parte y en otras áreas que obviamente pues también el Señor nos ha hecho crecer de una manera, abismal, ¿verdad? Ahora, quiero hacer una pregunta. Creo que ya la has contestado en alguna parte. No, creo, no, es un hecho, pero ¿cómo es para las personas que tal vez en algún momento vayan a tener la experiencia de llegar a pastorear una iglesia nueva y en un barrio nuevo, con gente totalmente nueva que no conoces, aunque alguna parte de la población ya las conocían, tu esposa, pero ¿qué consejos o qué aprendiste en ese proceso de llegar a una iglesia nueva? Pues
¿Qué cosas aprendiste que usted dice, muy bien, si a alguien le tocara abrir una iglesia o le tocara llegar, me gustaría darle este consejo? ¿Qué aprendiste? Yo creo que aunque es un principio de todo cristiano, porque es Ujú. un principio de todo cristiano, yo creo que una de las cosas que más he aprendido es a no perder el principio de siempre querer servir de la mejor manera. Porque cuando tú llegas a un lugar que no conoces a nadie, que no es tu barrio, que no es ni siquiera tu denominación, aunque de una u otra manera sí era mi denominación, porque pues ya yo había entrado aquí, ¿verdad? Ujú. Pero mi experiencia pastoral la primera vez era acá. Entonces, eh, eh, creo que eso es uno de los mayores consejos que yo daría, sería vivir siempre con esa esencia de no perder el principio de servir siempre con lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce a alguien por primera vez, que no es ni de su barrio, ni de su congregación, ni nada, normalmente, obviamente, la gente siempre espera lo mejor de uno, ¿verdad? Entonces yo creo que el principio es siempre servir con esa parte genuina, con esa humildad, eh, eh, con esa prontitud que no solamente debemos tener a los pastores, que ya lo sabemos, ¿verdad? Porque eso es algo que es natural y debe ser natural en todo ministerio, no solo en el ministerio pastoral, pero también es tener eso claro, que, que es algo que el Señor nos ha confiado y es como dice el apóstol Pablo, que Él nos ha tenido por fiel poniéndonos en el ministerio. Entonces yo creo que para mí un consejo primordial, además de lo demás que ya viene por sentido común, ¿verdad? Tu sometimiento, tu responsabilidad y demás, pero creo que esa parte de servir, de extender sus manos para la gente, y creo que esa ha sido una de las cosas, porque imagínate que si me pusiera a contarte cuántas cosas eh, que tal vez para muchos no son muy relevantes hemos hecho, ¿verdad? Y cómo gente ha llegado a nuestra iglesia con cosas que hemos hecho. A veces mi esposa me dice, usted sí que es arriesgado, porque a veces le hemos abierto la puerta a gente, ¿verdad? Que quizás uno piensa que no, y hoy están en Cristo disfrutando su vida con Dios, y tal vez antes no querían saber nada de Dios. Y cuando me refiero a cosas extrañas y locas, no me refiero a nada raro, sino me refiero a eso, a abrirle la puerta a la gente con ese servicio. Y de hecho, es uno de los lemas que hemos impulsado mucho acá en la iglesia, que somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. Entonces, cuando yo realmente abro mis brazos con ese servicio genuino, entonces creo que el reto se vuelve un poco más llevadero, nunca más fácil, pero más llevadero, porque usted puede caminar siempre confiando en que lo que está haciendo está bien. Quizás podrá meter la pata en el camino en algunas cosas, pero Dios siempre se glorifica en medio de eso. Entonces, eso quizás sería para mí lo más que podría ayudarnos, quizás no lo más importante, pero es una experiencia que nos puede ayudar a apalancar lo que realmente Dios quiere que hagamos donde estemos, donde quiera que estemos. Sí, es cierto. La Biblia nos dice en qué nos vamos a parecer, o en qué, parafraseado Ricardo versión Reina Valera, cómo nos parecemos a Jesús o cómo hacemos discípulos en amándonos unos a otros. Y como vos decís, el servicio es parte del amor. El servicio, el ayudar, el ser útil para. Porque si no me equivoco, creo que no me equivoco, pero vos este año, al principio, cuando la escuela de Naranjito se, se empezó a realizar nueva, se destruyó para hacer la nueva, creo que en la iglesia eh, prestaron algunas instalaciones, ¿verdad? Para la escuela. De hecho, hoy todavía, Ujú. bueno, todavía quedan algunas cosas, pero ya estas semanas ya se están pasando de regreso ya a la escuela nueva. Y precisamente esa es una de las experiencias que te mencionaba anteriormente, porque sin ahondar mucho en el tema, recuerdo que la primera vez que la directora me llamó, y esto lo voy a contar con mucha libertad, no, 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 no para que piensen que yo hago las cosas así, sino que creo que también puede servirnos como testimonio, y lo hablábamos en estos días también con el pastor Paul Otremba, que estamos recibiendo una clase con él muy, muy buena. Cuando la directora me llamó, ella me preguntó, y yo recuerdo que
conociendo los lineamientos de la iglesia y todo el asunto, ¿verdad? La como denominación que tenemos y que respetamos mucho y amamos, mi responsabilidad como pastor era decirle, bueno, yo necesito hablar con mi equipo pastoral, ¿verdad? Porque es una decisión que yo no puedo tomar solo, porque eh, eh, demandan ahí un montón de cosas de por medio, ¿verdad? Y sin embargo, a resumidas cuentas, creo que desde el puro principio le dije que sí, no recuerdo, pero creo que desde el puro principio le dije que sí. Y oré ese día porque yo estaba en Manuel Antonio, andaba haciendo un mandado, ella me agarró así como rápido. Y cuando llamé al concilio la semana siguiente para yo decirles lo que me habían, ella ya iba a mandar la carta para hacerlo más oficial y todo, sinceramente, Ricardo, me sorprendí porque yo dije, bueno, Señor, Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Y cuando Dios sabe que nosotros queremos hacer algo, queremos romper con algo, de alguna manera Dios se glorifica. Yo en mi mente había pensado que era una buena oportunidad para romper el hielo que quizás había entre la comunidad y la iglesia cuadrangular. Y cuando yo les presento a los hermanos del concilio del proyecto, ellos me dicen, genial, pastor, esto es una oportunidad para entrarle a la comunidad. Entonces, yo me quedé perplejo y yo dije, bueno, no se lo dije a ellos, pero por dentro dije, Señor, realmente gracias porque tú eres fiel. Y sí, eso que usted está mencionando efectivamente sucedió. Casi un año entero estuvieron ellos por acá usando las instalaciones, aquí tenían sus oficinas. Bueno, obviamente por esto de la pandemia, cuando el curso lectivo se suspendió, pues dejaron de venir los niños, pero sin embargo los maestros estuvieron por acá, hacían sus labores, la directora venía a hacer compartí mi oficina con la directora, ahí la dividimos, gracias a Dios que es bastante grande, entonces ahí lo dividimos. De hecho, hace 2 días ya ella me dijo, yo me voy a pasar porque ya tenemos todo listo. Entonces, eh, eh, abrimos las puertas en medio de que podría decirte con mucha alegría y sin temor a ninguna otra cosa, cuando quizás a ellos en muchas otras áreas o en muchos otros lugares les cerraron las puertas, nosotros les abrimos la puerta y creo que eso es digno no de decir qué carga el pastor Elkin o qué carga la iglesia Naranjito, no, qué digno de decir es qué carga que es Dios, porque Dios es el que le da esas oportunidades a la iglesia, no somos nosotros, porque Dios es el que abre esas puertas y tenemos atendiendo aquí a ellos, la mayoría de ellos son católicos, nunca, siempre yo aprovechaba para tirarles mis puñitos, ¿verdad? Y siempre me respetaron, nunca, entonces yo creo que eso, vuelvo y repito, ese es el punto de servicio donde Dios nos lleva y Él nos da esos lugares de honor, porque para mí eso es un lugar de honor. Y ahora que han estado repartiendo los comestibles del MEP y todo esto, que las familias hayan tenido que estar aquí, que hayan tenido que venir aquí, eh, eh, todo eso ha sido de mucha bendición, porque inclusive te puedo decir que hoy parte de la gente que estamos atendiendo en consejería y en muchas cosas, ni siquiera son de la congregación, son de la comunidad. Entonces, ahí es donde para mí radica el secreto y es para mí lo espectacular de Dios y la forma de cómo Dios puede trabajar de una manera sobrenatural sobre todo lo que hacemos. Wow, de verdad que el servicio y ser útil, y es que una cosa con la otra, un daño colateral, por así decirlo, no es la palabra correcta, pero para que me comprendan bien, Un como, efecto sí, un colateral. efecto colateral, para ser más concretos y más, ser más exactos. Los niños vinieron por una situación no meramente de iglesia, pero eso trajo a los papás a, a la iglesia, Sí. a escuchar de Dios, a escuchar consejos, a escuchar sabiduría de parte de Dios a través de los pastores, ¿verdad? En este caso ustedes. Y, y es que a veces en la iglesia es triste, pero normalmente la gente, en su mayoría, dice, no, yo voy a la iglesia hasta que resuelva mis problemas. Y no, más bien debería ser al contrario. No tengo problemas, debería más bien buscar ayuda. Pero estas cosas abren la puerta para que la gente tenga más confianza para buscar ayuda en medio de esas circunstancias. Y es triste porque es algo que se ve. Y vos das en el punto de una de las formas para romperlo. Bueno, se vino la escuela abajo porque se construyó una nueva. Dios abrió la puerta, sentiste en el corazón, es que sí, de una vez, aún antes de recibir la aprobación por parte del concilio, pero no era obra de hombre, era obra de Dios porque el mismo concilio
sin respirar dijo que sí también. Y entonces vemos que, ¿verdad? Dios estaba interesado en el asunto. Y el efecto de ver a familias, como dices vos, que no son miembros activos, por así decirlo. Pero es que Dios no nos manda, no, bueno, no es que no nos manda, sí nos manda, pero Dios nos manda a las ovejas perdidas. Y este tipo de gente es así. Es una gran enseñanza y es bonito conocer de eso. La verdad, es muy bonito saber que en nuestra iglesia hay gente haciendo eso que estás haciendo vos con tu familia y la iglesia está siendo útil, no solo para hacer cultos, bueno, en este momento no se puede, pero está siendo útil para muchos niños, familias. Eh, Mira, eh, ya casi vamos a cerrar para no hacerlo muy largo, porque la idea es que sean 30 40 minutos de conversación, pero es que no tengo ganas de cerrarlo, no tengo ganas de que termine. Es muy probable que en un futuro te llame para hacer una segunda parte de una conversación, pero la verdad está muy interesante. Quisiera pasar a algo que, que vos haces y a mí me gusta, de hecho yo los escucho, unas capsulitas de audio que a veces envías al chat y no sé a cuántos lugares más las envías, pero ¿dónde nació ese deseo por hacer eso? Porque la verdad es muy interesante y se nota que te sientas a estudiarlo para hacerlo. No dices cosas por decir, sino es que se nota que estás diciendo algo que estudiaste, aunque son 3 4 minutos o a veces menos, pues tienen contenido. ¿Por qué nació eso? Bueno, yo creo que eso nació porque yo siempre he tenido la necesidad a ver cómo lo digo, porque es algo muy característico de mí como persona. Siempre he tenido la necesidad de estar haciendo algo, a pesar de que estoy bastante ocupado con muchas cosas de la congregación, ¿verdad? Que hacemos. Eh, yo creo que eso nace, y hablando fuera de ahora de la grabación, comentábamos sobre lo de la pandemia, y yo creo que eso nace precisamente de, de llegar a los corazones de la gente con algo sencillo. Obviamente yo solamente soy el instrumento, el resto lo hace Dios. Eh, yo podría decirte quizás o enumerarte un montón de ejemplos, pero inclusive podría decirte aún las personas a las que ha estado llegando este mensaje. Hemos parado un poco porque hemos estado bastante enredados con ciertas situaciones que estamos haciendo acá, resolviendo en la iglesia para lo que es la reapertura. No tenemos todavía una fecha, pero estamos trabajando porque hay que poner algunas cosas en regla. Pero lo he detenido un poco, pero ahí estamos siempre, estamos ahí compartiendo. De hecho, había tomado la decisión de hacerlo solo de lunes a viernes, porque ya fin de semana, pues yo tenía la grabación del servicio del domingo, de la enseñanza del domingo, etcétera. Pero yo creo que eso nació específicamente, primero una noche que estaba yo pensando y yo todo se lo comento a mi esposa. Mi esposa es la que sufre todo porque yo le vivo contando las loqueras que siempre pienso hacer y todo lo demás. Y es bueno porque pues ella siempre me aconseja cuando ella ve que hay algo que no está ahí y me apoya siempre. Y creo que eso fue como naciendo por ahí, llegarle a la gente con algo sencillo, eh, porque quizás mucha gente en sus iglesias no tiene la oportunidad o no tiene la opción de escuchar algo, digamos, específicamente ahora en este tiempo que estamos en pandemia, tal vez no solo de su pastor, sino, y tal vez pienso que también como romper ese esquema del culto, de solo ir al culto martes, bueno, en nuestro caso, martes, jueves, domingo, o sea, y que la gente siempre tuviera una forma de cómo estar conectado con pequeñitas formas de ver la palabra de Dios, porque de hecho si usted lo notaba o lo nota, siempre iniciamos con un versículo bíblico y de acuerdo a ese versículo desarrollamos lo que... De hecho, estas últimas veces tomé la decisión, había hecho uno como de 4 minutos, creo que era el más, pero había tomado la decisión de que no iban a pasar más de 2 minutos 20 segundos. Y así lo estuve haciendo la última vez, pero ahorita estamos un poquito parados, pero estoy tratando de buscar la forma de reinventarlo. ¿Por qué razón? Porque se me vino otra idea a la mente. eh,
Usted sabe que cuando usted se levanta, los que tenemos la bendición, porque los que sabemos usarlos es una bendición, de usar estos aparatos, cuando usted se levanta, usted está en un montón de grupos y usted tiene la oportunidad de escuchar un montón de palabras al inicio del día. Y un día de esto yo estaba pensando y yo dije, pero por lo menos en los grupos donde yo estoy, a mí nadie me comparte una palabra de fortaleza antes de yo dormir. Y yo dije, bueno, quizás pueda darle otro matiz a las cápsulas de esperanza y no empiece a compartirlas de día, porque yo antes lo hacía entre 5:30 y 6 de la mañana, a veces me retrasaba un poco y me daba hasta las 8 de la noche, dependiendo si tenía que salir a hacer alguna diligencia y se me pasaba por ahí. Pero yo dije, normalmente antes de dormir, pienso que a la gente le gustaría escuchar por lo menos una palabra con una pequeñísima oración de fortaleza para que se pueda ir a descansar con un sueño reparador, un sueño tranquilo. Uno sabe cuánta gente se acuesta ya pensando en mañana y pasado mañana y la semana que sigue y el mes que sigue por tantas dificultades que hay. Entonces, de hecho, en estos días estaba comentándole a mi esposa eso, que tenía ganas de seguir haciéndolo, pero darle ese matiz, cambiarlo de hora y compartirlo en una hora más o menos aproximada en cuanto ya la persona se está preparando para quizás acostarse y entonces que puedan escuchar una cápsula donde diga, bueno, usted, a pesar de que usted quizás tuvo algún día tedioso, tuvo un día complicado, acuéstese y descanse, que Dios tiene control de todo. Entonces, nació en ese deseo de tal vez brindarle a la gente esa oportunidad de respirar, de seguir pensando y de seguir teniendo en su corazón la convicción de que con la fe en el Señor, Dios sigue trabajando en medio de nosotros. Y de hecho, hace unos días dejé de compartir por situaciones que, como te explico, estaba ocupado mucha gente, amigos pastores de la otra denominación donde yo vengo, que todavía tengo comunicación con ellos, me decían, hijo, ¿puedo compartir esto con la gente mía? Y yo, claro que sí, compártalo. Cuando dejé de compartirlo me escribieron, ¿qué pasó? Que la gente me está preguntando que hace días que no puedo reenviar la cápsula. Entonces ya les expliqué y les hice la aclaración, pero creo que sí, estoy trabajando en eso para poder seguir con la misma línea, pero tal vez poder hacerlo para bendecirles en la noche, cuando ya usted sabe que usted se va a acostar. La mayoría de la gente, está comprobado que el 95% de las personas duerme con el celular, o por lo menos el celular está a la par. Entonces, que puedan escuchar una reflexión o algo pequeñísimo antes de acostarse y puedan tener esa hermosa bendición también de saber que aun cuando duermen, Dios está cuidando de ellos y está velando y trabajando en todas sus necesidades y sus peticiones. Sí, es cierto, es buena opción y la verdad, ah, escuchar algo que me dé paz antes de dormir, mucha gente lo necesita. O en algún momento de nuestra vida lo necesitamos también nosotros, porque tampoco, no es que estamos exentos a pasar por momentos así, ¿no? También hay momentos de la vida que uno dice, ocupo respirar, pero no tenemos un tanque de oxígeno pequeñito por ahí. Y esos mensajes, como vos dices, pueden ser ese pequeño tanque de oxígeno que necesitamos para respirar un poco. Y de verdad, ha sido de mucha bendición y ha sido muy bonito. Una última pregunta antes de cerrar. Tal vez es una pregunta que alguien diría cuando la escucha, pero ¿por qué no siguieron por ahí? Pero que quiero hacerla porque tal vez esto puede provocar el inicio de una segunda conversación. ¿Cuáles son los retos de nuestra denominación para enfocarnos en nuestra denominación o en la iglesia en general, la verdad, porque la iglesia de Jesucristo somos todos? Los retos de la iglesia ahora en tiempos de COVID. Abunda mensajes sobre esto, pero me gustaría saber qué piensas al respecto. ¿En qué línea podríamos ir como iglesia para seguir alcanzando a los perdidos y manteniendo a los que están en la fe? Uno o dos puntos que usted diga, tenemos que ir por este camino. Como le digo, puede ser el inicio de una segunda conversación esta respuesta. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que tomar en cuenta es, voy a volver de nuevo a la palabra esencia. Y una de las cosas que la palabra me enseña, que la escritura como su esencia me enseña, es que cada vez que algo sucede
en la humanidad, cada vez que hay algo que marca la humanidad, todo el entorno cambia. Cada vez que algo sucede en la humanidad, en la sociedad, cambian cosas. Pero el Señor nunca cambia. El mensaje nunca cambia. Y quiero que eso lo podamos ejemplificar. Por eso Jesús dice con la palabra, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí llevará mucho fruto. Y obviamente, pues, la enseñanza más grande es que, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo creo que esto no es un principio para decir, ay, los pastores ahora tienen que pensar más qué hacer. Claro, sí, tenemos que pensar más qué hacer porque el asunto se ha complicado. Pero a nivel de iglesia, hablando de la iglesia cuadrangular, hablando de la iglesia del Señor, yo creo que el punto por donde nosotros debemos de caminar es saber que nosotros no podemos estar despegados del tronco. Nosotros somos las ramas, pero si nosotros permanecemos en el tronco, siempre, siempre, el fruto que nosotros querramos llevar va a tener un efecto positivo de bendición, tanto en nuestra vida como en el entorno y en el reino de Dios, que estamos manifestándolo nosotros aquí en la tierra. Entonces, me parece que uno de los mayores retos que nosotros tenemos como iglesia, háblese de lo que usted guste en los últimos tiempos, usted ve inclusive ahora gente ya hablando del anticristo, hablando del nuevo orden mundial, hasta gente que ni siquiera entiende una papa de eso, ¿verdad? No entienden nada, pero están hablando del anticristo, del nuevo orden mundial, etcétera. Pero yo creo que aunque nosotros sí tenemos la responsabilidad de conocer esas cosas, mientras yo esté pegado a la vida, ese pasaje es vital en la vida de todo cristiano. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si usted se despega de la vid, entonces el reto que usted pueda tener por delante se complica aún más. Y esto no se trata solo de los pastores, solo de los líderes, solo de lo bonito que se puede ver el servicio virtual, qué montón de cámaras tenemos, qué montón de cosas. Todo eso tiene un precio y se paga, está bien. Pero yo creo que el reto más grande es seguir nosotros pegados a la vid, porque conforme nosotros sigamos pegados a la vid, el fruto que Dios nos manda que vamos a producir, va a producir, pero yo no puedo producir frutos si me despego de la vid. Y hoy vemos mucha gente despegados de la vid, porque les ha ganado más el temor a la pandemia, o etcétera, tantas cosas, que entonces se han despegado de la vid, y entonces el fruto que Dios los llamó a dar, o el fruto que iban a producir, se desapareció, se secó. Entonces, para mí, y quiero tomar unas palabras de nuestro presidente, el pastor Rubén, que vi por ahí en un chat un día de estos, que Dios va a usar nuestra denominación para estos últimos tiempos, pero, aquí viene el gran pero el compromiso de seguir nosotros pegados al Señor, como esa vid, como esa metáfora que Dios está haciendo ahí, como esa comparación que Dios está haciendo ahí, es el secreto para que entonces la iglesia salga triunfante. Y el fruto es nuestro testimonio, el fruto es la gente que no conoce a Cristo, y aunque no estamos reuniéndonos en un templo físico, están viniendo a Cristo, gente que está buscando desesperadamente ayuda. Ese es el fruto, pero la consecuencia de ese fruto es seguir nosotros pegados a esa vida. Entonces, que los retos que vienen adelante puedan estar cimentados y puedan estar sujetos, puedan tener las bases de esa vid, seguir pegados ahí al Señor para que entonces ese fruto, y me llama la atención porque no dice llevará fruto, llevará mucho fruto. O sea, el Señor habla de una multiplicación, habla de una aceleración importante. Y claro, podríamos hablar muchísimo más, ¿verdad?, sobre los retos que la iglesia tiene, pero me parece que ese es uno de los principales para que eso nos marque la ruta hacia donde nosotros debemos llegar hasta que Cristo decida pues ya levantarnos, ¿verdad? Wow, sí, de verdad que como dices vos, queda, queda tema para conversar mucho, pero quería dejarlo ahí para dejar la conversación como arriba. La verdad, también agradecerte por permitirme entrevistarte y conocer más de vos. Había muchos detalles que no los conocías, aunque hemos compartido en varias ocasiones, la verdad,
conocí, aprendí también, no puedo negar y no puedo tapar eso con un dedo. Aprendí mucho que también lo voy a poner en práctica y espero que los que nos vean también les pase lo mismo. De verdad, agradecerte a vos, tu esposa, tu hijo, perdón. No sé si estoy profetizando, pero casi me sale en plural, tus hijos. Bueno, espirituales también. Amén, amén. La verdad, muy, muy agradecido con vos por darme ese placer de conversar. Muchas gracias a usted también y pues felicitarlo por esta iniciativa porque creo que en todo Dios tiene un propósito y nosotros necesitamos entender nada más cuál es ese propósito. Y a la gente que nos ve, eh, aprovechar, ¿no? Esto no se trata de hacerlo muy espiritual ni muy, pero siempre hay algo que nos queda, siempre hay una enseñanza que nos queda y realmente a los que nos escuchan estamos eh, siempre esforzándonos por ser genuinos, ser en lo que somos naturales y hacer en Dios lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, si en algún momento determinado, pues, alguno de ustedes se ha sentido quizás sin fortaleza, pues entonces, ánimo, ánimo y gracias a Ricardo por esta oportunidad y sé que también es un esfuerzo de familia, Ingrid, su pequeño también, porque sacar este ratito, pues uno lo saca, ¿verdad? Su familia se queda por allí en la sala o alistando los burritos para la cena mientras uno termina o qué sé yo, ¿verdad? Pero es una gran bendición y muchísimas gracias porque es una oportunidad realmente hermosa y preciosa y bueno, es algo de un privilegio que solo Dios nos lo puede dar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a vos también por esta oportunidad. Genial, genial. Gracias, de verdad.